Buenas noches. Hoy vamos a desarrollar el tema del contrato de garantías mobiliarias. Creo y me parece que es obligatorio hacer una aclaración tanto para las personas que están hoy asistiendo a la clase como para las personas que posteriormente van a poder accesar a esta clase por la vía de la grabación correspondiente. Y es que el tema de las garantías mobiliarias, y creo que ustedes ya lo pudieron haber observado de la lectura correspondiente en el texto del profesor Torrealba, es un tema sumamente vasto en información. Es un tema que tiene muchas aristas desde el punto de vista de análisis. Nosotros nos vamos a limitar por razones de no solamente de tiempo, en relación con otras figuras contractuales, sino también por razones prácticas, y es resaltar los elementos más importantes de lo que tiene que ver con el contrato de garantías mobiliarias. Y repito, haciendo la aclaración de que podríamos encontrar mucha información, muchos derivados de temas propios de las garantías mobiliarias. eh, Hay eventos que se han realizado sobre garantías mobiliarias y les digo que son días completos de análisis de las garantías. Es un tema que repito, se podría utilizar como para análisis muy profundos, muy detallados. Haciendo esa aclaración, les quiero indicar que el objetivo de aprendizaje precisamente está vinculado con ubicarnos en el contexto de lo que es el contrato. Por supuesto que vamos a ubicar también el concepto de garantías mobiliarias, que es una garantía mobiliaria, pero principalmente la intención de aprendizaje es que nos ubiquemos en ese concepto de lo que es el contrato y cómo las partes pueden llegar a ese acuerdo de voluntades para contemplar un contrato de garantías mobiliarias. Eso lo vamos a desarrollar en la primera parte de la clase de hoy. En la segunda parte vamos a tener las exposiciones de 3 personas que van a realizar exposición. Anthony, Blastia y Kevin. Vamos a ver si logramos contar con la presencia de los 3 para que puedan realizar su presentación o la presentación correspondiente. Las garantías mobiliarias. ¿Cuál es la pretensión a la hora de establecer un mercado de garantías mobiliarias? Que ahora vamos a tratar de generar una ubicación de tipo histórica, tanto a nivel internacional como en el caso de Costa Rica en forma particular. Es tratar de generar recursos a partir del establecimiento de garantías sobre determinados tipos de muebles. Entonces se establecen las garantías y esas garantías vienen a generar coberturas de crédito. Entonces, al generar créditos, desde el punto de vista de un mercado, vienen a constituir una herramienta valiosa para que las partes tengan acceso a mayor cantidad de recursos. Ese, en pocas palabras, es el sentido de las garantías mobiliarias. Uno podría ubicar en el caso de las garantías, en forma general, que podría ser la misma pretensión de otro tipo de garantías. Cuando una persona genera un contrato de hipoteca, un contrato de prenda, un contrato de cédulas hipotecarias, un derecho de superficie, por ejemplo, una enfiteusis, para citar algunos, la persona lo que está tratando de hacer es procurar obtener un beneficio de un bien. El bien tiene un valor determinado, pero al momento en que yo genero garantías, tengo una posibilidad mayor de obtener un acceso a recursos. Ese es el sentido de cualquier garantía. Las garantías mobiliarias, con toda su especificidad, no cambia el sentido que tiene ese concepto a nivel
de lo que son las garantías. Entonces, eso como para generar una introducción y una referencia sobre ese trasfondo, digamos, que hay sobre el sometimiento o el establecimiento de garantías mobiliarias. Ahorita vamos a ver cuáles son los bienes que pueden ser parte de las garantías mobiliarias. Pero volvamos otra vez al caso de una hipoteca. Si una persona tiene un bien inmueble, el bien inmueble está ahí, está ubicado en un área geográfica determinada, la persona podría pensar en generar una construcción en ese bien, pero puede ser que no tenga recursos. Y entonces hay alguien que le dice, vea, yo le puedo facilitar un crédito para que usted pueda realizar la construcción. A cambio, establezcamos una garantía, generemos un gravamen de tipo contractual de ese inmueble, de forma tal que si usted incumple, le dice el que otorga el crédito, yo establezco un procedimiento para proceder con la liquidación de ese gravamen y por lo tanto hacerse suya ese bien inmueble. Ese es el sentido de una hipoteca. No es diferente en el caso de las garantías mobiliarias en el fondo. Por supuesto que sí tiene algunas particularidades, algunas de las cuales vamos a desarrollar en esta clase. A nivel de origen, la ley costarricense, lo mismo que ocurre con varios países a nivel latinoamericano, tiene como base la ley modelo interamericana sobre garantías mobiliarias adoptada por la Organización de Estados Americanos en la conferencia plenaria CIDIP sexta, llevada a cabo entre el 4 y el 6 de febrero del 2002. ¿Qué significa el CIDIP? ¿O cómo lo podríamos, cuál sería, digamos, las denominaciones que están detrás de ese concepto de CIDIP? Porque aquí lo ubicamos, pero para que todos tengamos la misma ubicación. Eso significa lo siguiente, es Conferencias Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado. En términos de doctrina y personas expertas en derecho privado, ustedes van a escuchar siempre que van a hablar, sí, la conferencia CIDIP. Bueno, entendemos que son esas conferencias, son reuniones de expertos que la OEA ha establecido desde los años 70 en diferentes temas de derecho privado para procurar a través de esos paneles de expertos desarrollar temas que vengan a generar una mayor cercanía, mayor profundidad sobre determinados temas. Las garantías mobiliarias no son una excepción a ese desarrollo a través de estas conferencias plenarias del CIDIP. Y ahí encontramos la base del modelo o de la ley costarricense, de ese modelo interamericano. Por supuesto que en el caso costarricense está variado en función de las discusiones que se dieron en su momento en la Asamblea Legislativa. Vamos a ver que incluso hay algunas exclusiones que no se dan en otros países. En el caso de Costa Rica, sí se tomaron decisiones por razones prácticas de generar algunas exclusiones que vamos a posteriormente a revisar. Todavía dentro de este concepto de origen, vean que si estamos hablando de la conferencia en el 2002, los orígenes son muchísimo previos. Esa conferencia es como la que disparó a nivel latinoamericana la generación de normativas. Y vean que si se fijan, del 2002 al momento en que se emite la ley, en el 2014, pasaron bastantes años. Un proceso de maduración que tuvo o se dio en el caso de la legislatura costarricense, pero todavía si nos vamos más para atrás, tendríamos que llegar al origen de 1993 en trabajos desarrollados por la National Law Center for Inter-American Free Trade, que vieran que o se desarrollaron bajo el liderazgo de un jurista que no es ajeno a la realidad costarricense, como lo es Boris Kosolsky,
Él participó en algún momento a través de proyectos de la OEA, participó de algunos desarrollos del derecho mercantil en el caso costarricense. Así que, repito, nosotros tenemos por ahí alguna influencia, digamos, de los aportes de él. Boris Kosovsky es un jurista de origen cubano. No obstante, él ha representado incluso a Estados Unidos en diferentes instancias. Es un jurista que ha recibido cantidades de reconocimientos a nivel internacional. Principalmente él desarrolló su carrera docente en la Universidad de Michigan, en donde también en algún momento fue becado para obtener especialidades. Y bueno, ya él ha desarrollado también a través de su liderazgo, a través de su conocimiento, diferentes proyectos. Repito que Costa Rica no ha sido la excepción. Y este origen donde él participa junto con otros expertos, no solamente es él, ¿verdad? Hay un conjunto de expertos que participaron y toman como base esta ley modelo, el artículo 9 del Uniform Commercial Code de Estados Unidos. Esto casi que uno podría ubicar en este contexto el origen a partir de este artículo 9 del Código Uniforme Comercial estadounidense, ahí desde donde se ubica. Y vieran que quiero comentarles, y creo que ya ustedes lo pudieron haber percibido de la orientación que nos da el profesor Torrealba, que hay como una carrera, hay una iniciativa de tratar de romper paradigmas en términos de normativa sobre figuras que podrían verse muy rígidas a partir del origen del derecho con origen latino, ¿verdad? Como son los países latinoamericanos, como también son los derivados del caso de Italia, Francia, España, por ejemplo. Y este tipo de esfuerzo lo que busca es, repito, como romper paradigmas y decir, aquí hay otros instrumentos que se podrían utilizar para obtener recursos a partir de instrumentos interesantes que podrían dotarse de seguridad, como lo hace la ley de garantías mobiliarias, y que venga a generar mayor riqueza. Y son mecanismos que bien uno los podría entender como mecanismos que impactan aspectos hasta macroeconómicos, porque al lograr mayor flujo de dineros a partir de otorgamiento de crédito reforzado por garantías mobiliarias, hay dineros que van fluyendo con mayor rapidez. Entonces vean que es ese es como el objetivo, ¿verdad? El sentido de toda esta referencia, digamos, y esta vinculación con el derecho estadounidense. Y posteriormente ya trasladado a la ley modelo en el caso de América Latina. Eh, eh, Vamos a verlo también ahora un poco más adelante cuando veamos el desarrollo histórico de todo lo que tiene que ver con la parte de muebles, que está relacionado principalmente a la prenda, cómo viene a generar una serie de variaciones en el derecho costarricense. Y vean que lo podemos ubicar en en esas tres facetas. En la parte sustantiva, ampliamos la gama de bienes en garantía. Se establece una mayor rotatividad de bienes al establecer bienes que antes era como más rígido el establecer garantías. Aquí vamos a ver que da la posibilidad, incluso hasta podría ser alguien que no lo tenga en un momento al principio y sin embargo podría generarse algún mecanismo de garantía. Y también el caso de la subrogación de bienes garantizados que, repito, no ocurría con figuras un poco más rígidas como la prenda y la hipoteca. Desde el punto de vista institucional, un aporte que viene a establecer la normativa es el Registro Especial de Garantías Mobiliarias. Es un registro que está establecido en el Registro Nacional,
en donde para generar publicidad registral hay que inscribir la garantía mobiliaria correspondiente para seguridad también de todas las partes. Y en el caso del plano procesal, la ejecución extrajudicial de garantías, que es interesante porque, y recuerden que nosotros ya vimos cuando estuvimos viendo el pacto comisorio, que esta normativa de la ley de garantías mobiliarias vino a establecer, pareciera que eh, un revivir del pacto comisorio, también está ligado a este concepto de una ejecución extrajudicial. Vean qué interesante. Y antes uno decía, ¿cómo voy a ejecutar una garantía? No, tengo que irme por un tipo de procedimiento determinado establecido en el Código Procesal Civil y me tengo que ir a la vía judicial. Bueno, en el caso de la ley de garantías mobiliarias, permite, bajo un procedimiento determinado, realizar esa ejecución extrajudicial. No se tiene que ir a la vía judicial. Hay un procedimiento, repito, establecido y por lo tanto es un cambio procesal importante que viene también a romper paradigmas en tema de lo que es ejecución de garantías. Y dentro de ese cambio de paradigma de las rigidez que establecía el sistema de garantías que tenía el ordenamiento jurídico costarricense. Si nos fijamos en lo que es la evolución de la prenda en Costa Rica, que son como los antecedentes a la ley de garantías mobiliarias, tenemos que tomar en cuenta, en primer lugar, el Código Civil de 1986, que contemplaba la prenda con desplazamiento y también la prenda de créditos. O sea, a pesar de que es bastante antigua, vean que son conceptos importantes también con la idea de buscar mayor flujo de dinero. Pero vean que incluía prenda con desplazamiento. ¿Qué significa la prenda con desplazamiento? Que el acreedor se deja el bien que fue dado en prenda como una forma de, de tener mayor seguridad en cuanto a lo que es el otorgamiento del crédito correspondiente. Eso con la historia empezó a generar muchos problemas porque a veces un mal cuido o tal vez que al final se cumplió con la obligación por parte del deudor y el acreedor al final no quería devolverla. Incluso hasta uso de bienes dados en prenda. Y eso vamos a ver que con el tiempo llevó a la eliminación de la prenda con desplazamiento. Tiene vaivenes, ¿verdad? En algunos momentos fue restringida y poco, en otros casos también se le dio alguna cabida de existencia. En 1934 se emite la Ley de Almacenes Generales de Depósito y aquí nos aparece un concepto que también lo tenemos ahora en la Ley de Garantías Mobiliarias, que son los productos derivados. Vamos a ver cómo la nueva ley nos incluye un concepto de productos derivados. También se habla de productos o bienes atribuibles. ¿Y qué significan estos productos derivados? Eso significa que hay un bien que se llama, o un producto que se llama subyacente, que produce el derivado o el atribuible. Ese es como el sentido, ¿verdad? Hay algo previo que viene posteriormente a establecer el nacimiento de un bien accesorio. ¿Como cuál podría ser? Por ejemplo, podríamos pensar en un bien mueble como una acción y que de la acción se generen una serie de bienes adicionales provocados o generados a partir de la acción. Por ejemplo, pensemos también en una cosecha. La cosecha sería el producto subyacente y los productos derivados son igual garantías que se establezcan sobre una cosecha de algún tipo de producto. Entonces, ya empezó a establecerse desde 1934 ese concepto. Por aquello de si ustedes lo encuentran vinculado con la normativa estadounidense, perdón, es lo que se llama en Estados Unidos como los PROSETs. Los PROSETs entenderíamos que son tipos de productos derivados. Ese es el mismo sentido. Entonces, la normativa estadounidense nos habla de los PROSETs, de la forma como nosotros hablamos de productos derivados o productos atribuibles.
De ahí pasamos a la ley de prenda, que es de 1941. Esta tenía la doble naturaleza o sentido de la prenda, sin y con desplazamiento, y no establecía un registro de las prendas. Y vean que de ahí damos un salto grande hasta el Código de Comercio de 1964, que derogó la ley de prenda de 1941. Y vean que regula la prenda sin desplazamiento, por los problemas que ya les había comentado de mal uso de bienes dados en garantía con desplazamiento. También se incorpora el endoso en garantía de crédito y bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Ya lo hemos visto, que también el Código de Comercio de 1964 creó o reguló en el caso de Costa Rica lo que es el tema de contrato de fideicomiso. Hay una ley interesante que es la Ley Forestal de 1996 que estableció una prenda muy particular que es la prenda de árbol en pie. Es posible que algunos de ustedes lo hayan escuchado en algún momento. Es una prenda que se establece sobre un árbol. El Código Civil contiene una regla que dice que todo lo que esté adherido a un inmueble por destino se convierte igual en bien inmueble. Esta es una excepción a ese principio, porque se habla de la generación de una prenda sobre un árbol que está en esa propiedad. Y se habla que es como un anticipo de la definición del bien, de un bien mueble que aplicaría cuando el tronco, digamos, que es maderable, genere o se corte para explotarlo como madera. Ese es el sentido de la prenda de árbol en pie y tiene exactamente la misma orientación de la Ley General de Garantías Mobiliarias, que es de generar mayor facilidad de crédito. Entonces, alguien que tiene un bien inmueble con árboles de riqueza en función de sus condiciones maderables, establece una prenda, estando el árbol todavía sembrado, enterrado en el bien inmueble, y se establece esa prenda. Y la gente, por supuesto que tiene que valorarse cuál es el valor de ese tronco, de esa madera que eventualmente se pueda obtener. Y bueno, existe en el caso de la normativa costarricense. Por ahí, si a alguno le interesa, hay una tesis muy interesante específicamente sobre la prenda de árbol en pie, en donde, bueno, yo estuve integrado ahí en el tribunal de esa tesis, así que le digo, lo recuerdo, precisamente donde se analizan todas las aristas de la prenda de árbol en pie. En 1998 se emite la Ley Reguladora de Mercado de Valores. ¿Por qué la citamos? Porque las garantías mobiliarias tienen una doble naturaleza, al igual que las garantías hipotecarias, tiene naturaleza de derecho real, pero también tiene naturaleza de título o valor. Por lo tanto, le afectan regulaciones de esta Ley Reguladora de Mercado de Valores. Y aquí se habla de la inscripción de prenda frente al desplazamiento posesorio. Vean que antes se pensaba en un desplazamiento, pero no había inscripción. Aquí en este caso, por seguridad de las partes, pero principalmente de terceros, se incluye directamente ya la inscripción, que viene a ser consolidada con mayor profundidad en el caso de la Ley de Garantías Mobiliarias con un registro particular en el Registro Nacional de las Garantías Mobiliarias. Esta ley es emitida en el 2014, ahorita vamos a ver la cita completa. Y entra a regir en mayo del 2015. Aquí lo tenemos. Fue publicada en la Gaceta 95 del 20 de mayo del 2014, alcance 17, y la fecha de vigencia fue el 21 de mayo del 2015, un año después de publicada. ¿Por qué se le dio un año de vigencia? Porque pensó que era propicio que un instrumento tan novedoso tuviera un proceso de preparación por algunos aspectos de carácter principalmente institucional, en el caso del registro que se tenía que conformar. Entonces se generó ese plazo para la entrada en vigencia. Yo quisiera hacer una observación como para que no se vayan a confundir.
la imagen que aparece ahí sobre la garantía mobiliaria tal vez no es lo más feliz, porque vamos a ver cómo los vehículos no están incluidos en la gama de bienes que pueden ser objeto de garantías mobiliarias. ¿Por qué? Porque el legislador, en el caso de Costa Rica, tomó la decisión de excluir algunos bienes que están regulados en el Código de Comercio. La ley de garantías mobiliarias modificó, derogó incluso varias normas del Código de Comercio, pero cuando estaban en las discusiones en la Asamblea Legislativa, se consideró que el caso de los vehículos, que es una categoría muy amplia, casi que la más importante de las garantías sobre bienes muebles, que era mejor dejarlo sometido a las reglas normales del Código de Comercio. Entonces, repito, entonces, tal vez la imagen no es muy feliz, pero bueno, vamos a ver ahora cuáles son algunos bienes que sí están incorporados como posibilidades de garantías mobiliarias. Y vamos a ubicarnos para caer ya posteriormente en el contrato cuál es el objeto que regula la ley de garantías mobiliarias en el artículo 1. Dice, y era parte de lo que les decía, el sentido de la regulación, incrementar el acceso al crédito, ampliando las categorías de bienes que pueden ser dados en garantía y el alcance de los derechos sobre esos. O sea, se multiplican las posibilidades de generación de garantía. Por lo tanto, se facilita el derecho a crédito y hay una mayor movilización de la economía, en el caso de Costa Rica, como ocurre con otros países que aplican mecanismos como estos. Crea un régimen unitario y simplificado para la constitución, publicidad, prelación o preferencia y ejecución de garantías mobiliarias. Y el sistema de garantías mobiliarias, pues este es como el objetivo importante, ¿verdad? Sigue el artículo 1 diciendo, aplica la Constitución, efectividad, publicidad, prelación, ejecución de las garantías mobiliarias, a excepción de los bienes muebles inscribibles, según se definen en el subinciso A, inciso 2 del artículo 4 de esta ley, que ahora con Blasha lo vamos a revisar. No le aplican las normas relativas al régimen de prenda civil. Vean que empieza a generar un quiebre, ¿verdad?, de las regulaciones comerciales o cualquier otra norma respecto a contratos. ¿Por qué? Porque se procura que sea algo distinto. Hay algunas normas que por aplicación o lleno de lagunas perfectamente lo podría hacer, ¿verdad? Pero en principio trata de separarse de regulaciones de la normativa civil y mercantil. Declaraciones unilaterales o multilaterales de voluntad cuyo objeto sea el de garantizar el pago de tales contratos o declaraciones con bienes muebles. Ese es el objeto que está contemplado directamente en la ley. Y vamos a ver una definición. Vamos a ver, Blasha, usted nos ayudaría con la definición que nos da el profesor Torrealba. ¿Cómo define él la garantía mobiliaria? Claro que sí, ¿me escucha, profe? Perfectamente. Ok, dice, la garantía mobiliaria es un derecho real de origen contractual, legal o judicial, que afecta o preafecta bienes muebles específicos o genéricos del deudor garante y, salvo pacto en contrario, sus derivados y atribuibles a la satisfacción preferente de las obligaciones garantizadas con prelación en caso de publicidad sobre acreedores comunes y sobre otros acreedores con garantía real o privilegio legal subordinados. Gracias, Blasha. Vean qué interesante. Le subió un nivel. O sea, si ya las garantías reales otorgaban una preferencia, las garantías mobiliarias está un escalón arriba de otras garantías reales. Vean qué interesante, ¿verdad? También pensando un poco en eso fue que se hizo algunas exclusiones directamente en la ley que ahorita vamos a revisar, pensando en no incluir todas, precisamente para no afectar directamente la fuerza que tienen las garantías reales y tampoco generar un menoscabo en todo lo que es la circulación de dinero, de recursos que se tiene establecido a partir de garantías que no son las mobiliarias. También agregándole, y eso a partir de la definición de la misma ley, la garantía mobiliaria es un derecho real preferente conferido al acreedor, garantizado sobre los bienes muebles dados en garantía, según lo establecido por el artículo 7 de la ley. Yo le pediría a Blasha que nos ayudara con la lectura del artículo 7 de la ley.
Claro que sí, profe. Nada más un segundito para bajar. Estaba en el primero. Sí. El 7, ¿verdad, profe? El 7, por favor, sí. Okay. Dice artículo 7. Posesión y derecho de posesión del deudor garante. Las garantías mobiliarias pueden constituirse por aquella persona física o jurídica que tenga su posesión legítima, o quien tenga un derecho a tal posesión, o el derecho a transferir o transmitir los bienes dados en garantía, o, en el caso de bienes incorporales, por quien tenga el derecho a transferir o transmitir estos. Para efectos de la constitución de garantías mobiliarias sobre bienes muebles que no sean susceptibles de ser inscritos en un registro especial, la posesión del deudor garante del bien dado en garantía equivale a su título y su transferencia al acreedor garantizado constituye la garantía mobiliaria. Gracias, Blasha. Vean que la norma hace una separación entre el derecho, la posesión y el derecho de posesión. Ustedes van a ver con más detalle en el curso de Derechos Reales esa separación que se da, porque sí, una persona podría tener la posesión, pero otra persona podría tener derecho de posesión. Tal vez como para que lo entiendan en este momento, es el caso de una propiedad que se da, se separa en un usufructo. La posesión la va a tener el usufructuario, pero el propietario que otorgó el usufructo mantiene un derecho también de posesión eh, de carácter indirecto. Así que bueno, eso, repito, vean que ahí donde empieza a separarse la posesión, por ejemplo, da diferentes mecanismos de generar igualmente garantía. El tema de la publicidad es importante para todo lo que es la garantía mobiliaria. ¿Por qué? Porque, y ya lo hemos visto, ¿verdad? Que es un elemento fundamental. El acreedor garantizado tendrá el derecho preferente a ser pagado con el producto de la venta de los bienes dados en garantía o con la dación en pago de los bienes dados en garantía. De ser esta acción aceptada por el acreedor garantizado, habría que ver cuál de los dos mecanismos. Al fin y al cabo, de presentarse un incumplimiento, el bien va a tener que en forma preferente va a venir a asumir los riesgos que había tenido el acreedor frente al incumplimiento de una obligación por parte de un deudor. Y vean que aquí tenemos clases de garantías mobiliarias. Pueden ser convencionales, que son las que más nos interesan a nosotros, pero también la ley establece la posibilidad de creación de garantías mobiliarias por vía también legal y también heterónomas, que podrían ser mixtas, ¿verdad? Incluso en algunos casos vamos a ver que la ley también permite la posibilidad hasta por vía judicial de creación de garantías mobiliarias para cubrir algún derecho que se quiera proteger a través de esa resolución jurisdiccional. Aquí se incorpora con y sin desplazamiento, que nos resuelve de nuevo el problema a través del registro correspondiente. Hay de tipo genéricas a una cantidad determinada de bienes o puede ser específicas por un bien determinado. Hay flotantes y fijas. También eso es un concepto, ¿verdad? Que puede ser, digamos, que esté variando, digamos, el tipo de bien o que esté fijado en determinado bien. Y también tenemos garantías mobiliarias extensibles o no a bienes derivados y atribuibles, que esto era lo que les decía, los famosos prosets en el derecho estadounidense, son bienes que derivan a su vez de otros bienes que se llaman bienes subyacentes que originan estos, que fue lo que ya les comenté, ¿verdad? Son, en ese sentido, efectivamente, derivados, son productos de un bien que lo precede. Hay una relación de accesoriedad en el caso del bien subyacente y los bienes derivados y atribuibles. Estos conceptos ustedes los van a profundizar todavía más en el curso de Derecho Mercantil, cuando estén viendo todo lo que es la parte de títulos, valores principalmente. Son conceptos que son muy analizados en el capítulo de títulos, valores y igual en otros temas de derecho mercantil, ¿verdad? Entonces, como ustedes me comentaron que ahorita están
creo que llevando el derecho comercial uno, ¿verdad? Creo que es el que están llevando. El 2, profe. Ah, ya están en el 2. Bueno, en el 1 todavía no se ven títulos. Yo no sé si ya a esta altura ya los vieron. Gracias. Pero posteriormente ustedes van, todo esto lo van a todavía comprender mejor cuando lo desarrollen en los cursos de Derecho Mercantil. Los sujetos que participan en un contrato de garantía mobiliarias, el deudor garante o constituyente de la garantía mobiliaria, y vean, esa aclaración es importante, quien no necesariamente es el deudor de la obligación garantizada. Puede ser que el derecho sea de otra persona, pero que otorga la garantía. Igual que como ocurre con la prenda y la hipoteca, en eso no tenemos diferencia. Y que una persona venga a generar una garantía de una obligación que no es la suya. Y de la otra parte es el acreedor garantizado, que es el titular del derecho real de garantía. Si el crédito garantizado se cede, la garantía mobiliaria sigue el crédito como su accesorio. Eso es un principio, ¿verdad? De la accesoriedad de los derechos de garantía. Y a nivel de los objetos, hay algunas excepciones, pero puede ser objeto de una garantía mobiliaria cualquier cosa, conjunto de cosas muebles que estén dentro del comercio jurídico, sean embargables y tengan valor económico. Puede tratarse de cosas tangibles o intangibles, presentes o futuras, singulares o universales. Y hacemos la aclaración de que los vehículos se rigen por el Código de Comercio, no están afectados por las garantías mobiliarias. Repito que eso fue una decisión que se tomó en su oportunidad por parte de la Asamblea Legislativa nuestra de excluir los vehículos precisamente porque constituían un mercado también relevante a nivel económico de aseguramiento en operaciones de muchas entidades que otorgan crédito. A mí me gustaría, y yo le pediría a Blasha que en este punto, y yo sé que está un poquito más adelante también, pero también ya lo referimos atrás, que revisáramos el artículo 4 de la ley, en la parte que hace la exclusión de lo que no aplica para la ley de garantía mobiliaria. Blasha, por favor. Está bien, profe. Bueno, estaría en el inciso 2 que se exceptuarán de lo dispuesto en esta ley de las garantías mobiliarias otorgadas sobre lo siguiente. A. Vehículos de todo tipo que requieran circular por las vías públicas y que para ello se haga necesario su inscripción en el registro público, exceptuando aquellos que corresponden a las siguientes categorías según la determinación que realizan los centros de inspección vehicular. En coordinación con el registro de bienes muebles, equipo especial genérico, equipo especial agrícola, equipo especial obras civiles, remolque genérico, remolque liviano, semirremolque, sobre las cuales aplicará la ley de garantías mobiliarias y sus efectos. Todo otro vehículo que no circule en las vías públicas y que no sea de inscripción obligatoria, se encuentre inscrito o no en el registro de vehículos, quedará incluido en el régimen de garantías mobiliarias y se le aplicarán las reglas previstas en la presente ley. B. Bienes muebles tales como las aeronaves, los motores de aeronaves, los helicópteros, el equipo ferroviario, los elementos espaciales y otras categorías de equipo móvil reguladas por convenios y tratados internacionales debidamente ratificados por Costa Rica, así como el convenio relativo a las garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, una vez vigente en Costa Rica. Valores intermediados o instrumentos financieros regulados por la ley reguladora del mercado de valores en un régimen de anotación en cuenta u otro régimen especial. D. Depósito de dinero en garantía, cuando el depositario es acreedor del depositante y esté expresamente autorizado por el depositante para utilizar su derecho de compensación. En lo no dispuesto por esta ley se estará a lo contemplado por la voluntad de las partes y el uso y la costumbre nacionales e internacionales de los sectores involucrados a lo establecido por la legislación y a lo regulado por la jurisprudencia. Gracias, Blasha. Si alguno de ustedes en algún momento quiere o por cuestiones de trabajo se vinculan con el tema de garantías mobiliarias, tengan el cuidado de saber que esta norma, el artículo 4 que nos acaba de referir Blasha, contiene exclusiones de los objetos a los que se les puede aplicar la garantía mobiliaria, ¿verdad? Para que no vayan a generar una garantía sobre algo que no se puede, ¿verdad? Lo cual implicaría que sería una nulidad por un vicio, ¿verdad? En este caso de tipo legal.
pues para que lo tomen en cuenta. Y el contrato, específicamente en el caso de nuestra materia, vean que aquí están como los elementos más importantes que tienen que incorporar. Es como un listado, ¿verdad?, que tendría que incorporarse a la hora de establecer una garantía mobiliaria de carácter convencional. Hay que constituir la garantía, se procede con la identificación de las partes, hay un monto máximo garantizado con los tipos diferentes de garantía que acabamos de señalar, se tiene que establecer domicilio contractual, indicación de los bienes garantizadores, obligaciones garantizadas, hay que de establecer cuál es esa obligación de crédito que se generó, autorización para presentar el formulario de inscripción cuando se requiere, en el caso del registro de garantía mobiliarias en el Registro Nacional, disposiciones sobre ejecución extrajudicial tienen que quedar contempladas en el contrato respectivo, lugar y fecha de suscripción del contrato. Vamos a ver lo que son los efectos entre partes y también con terceros. Uno, constitución de gravamen sobre cosa existente, pero también podríamos tener preconstitución de gravamen sobre cosas futuras y por adquirir. Vean que aquí, y eso el Código Civil para algunos efectos también lo tiene, ¿verdad? De la posibilidad de establecer, por ejemplo, una compraventa sobre bienes futuros, pero que sean claramente determinables a futuro. Aquí en este caso se habla de una preconstitución de gravamen de esas cosas futuras. Sí se permite, no solamente de las existentes, que repito que aquí más bien hay una similitud con el Código Civil. Y también tenemos la preconstitución de gravamen sobre bienes derivados o atribuibles dados en garantía, que es los famosos prosets que les hablaba, de acuerdo con la normativa estadounidense. Y también tenemos entre las partes el establecimiento de créditos y obligaciones de ambas partes. Se comprometen las partes, ¿verdad? Uno otorga el crédito y el otro se obliga. En eso pareciera que se sigue mucho la dinámica de otros tipos de contratos de crédito, como los que nosotros hemos estado revisando y analizando a nivel del curso que nos ocupa. Y por último, en el caso de los efectos frente a terceros, tenemos la oponibilidad a través de ¿qué? De la publicidad. Este es un principio básico con casos excepcionales anteriores al nacimiento de la garantía. Eso lo podemos revisar ahí con Blasha, que nos ayuda. Artículo 13, párrafo segundo de la ley y el 49. Perdón, profe, estaba en silencio. Sí. Y entonces, en el 13, el párrafo segundo dice, la garantía mobiliaria sobre bienes futuros o bienes para ser adquiridos posteriormente a la publicidad de la garantía sin desplazamiento, gravará los derechos del deudor garante, solo a partir del momento en que el deudor garante adquiera tales derechos de conformidad con las disposiciones del título quinto de esta ley. Gracias. ¿El 49? De una vez, lo leo. Sí, por favor. Ok, voy, profe, para bajar. Ya casi llego. Todo el 49, entonces. Sí. Dice, prelación y derechos a la ejecución. La prelación de una garantía mobiliaria, incluyendo la de sus bienes derivados o atribuibles, constituida de conformidad con esta ley, así como los gravámenes judiciales y gravámenes administrativos, se determina por el momento de su publicidad, la cual puede preceder al otorgamiento del contrato de garantía. La garantía mobiliaria que se haya publicitado tiene prelación sobre aquella garantía no publicitada. Si la garantía mobiliaria no se publicitó, su prelación contra otros acreedores garantizados con garantías mobiliarias no publicitadas será determinada por la fecha cierta de celebración del contrato de garantía. Se exceptúan de esta disposición los derechos de crédito especiales de los trabajadores y los derechos a pensiones alimentarias. Gracias. Bueno, ahí tenemos también mecanismos de publicidad de garantía mobiliarias. Hay 3 sistemas: inscripción, desplazamiento posesorio y control. No vamos a detallarlo porque esto ya es muy propio de un esquema particular que tiene la ley. Yo lo remitiría si alguno tiene interés a que lo revise, ¿verdad? Nada más que vean que hay diferentes mecanismos de publicidad. Eso tal vez es la parte más importante junto con lo que nos acaba también de citar Blasha.
Y por último tenemos la protección de subadquirente en el curso normal de los negocios del deudor garante. Y ahí vamos a revisar el artículo 51 de la ley. El artículo 51, ¿verdad, profe? Sí, por favor. Ok. Dice, protección al comprador o adquiriente. No obstante lo señalado por el artículo anterior, un comprador adquiriente en el curso normal de los negocios del deudor garante recibirá los bienes muebles adquiridos libres de cualquier gravamen constituido sobre estos, aun si ese gravamen aparece registrado en el sistema de garantías mobiliarias. El acreedor garantizado podrá autorizar al deudor garante a disponer de los bienes libres de cualquier gravamen y fuera del curso normal de los negocios del deudor garante, en cuyo caso quien adquiera esos bienes también los adquirirá libres de dicha garantía mobiliaria. El acreedor garantizado no podrá interferir con los derechos de uso y goce de un arrendatario o licenciatario de bienes muebles que hayan sido adquiridos conforme a un contrato de arrendamiento o licencia otorgada en el curso normal de los negocios del arrendador o licenciante. Gracias, Blasha. Y viera que para terminar, yo quería leer un extracto del texto del profesor Torrealba con ejemplos de garantía mobiliaria de origen contractual, que es el que más nos interesa a nosotros. Dice, ejemplos de garantía mobiliaria de origen contractual. En un contrato de venta de una pintura artística, eso como para que vean ejemplos, ¿verdad? Que ustedes lo dimensionen. El vendedor se reserva el dominio del bien como garantía del pago del precio por parte del comprador. El contrato sigue siendo de compraventa, pero además, en la porción relativa a la constitución de la garantía del pago con reserva del derecho de propiedad, es rectius, califica como garantía mobiliaria. Ese sería un ejemplo. Otro, se fideicomiten en garantía 10 máquinas industriales para asegurar el pago de una deuda del fideicomitente con el fideicomisario. Tal fideicomiso es también una garantía mobiliaria. No deja de ser un fideicomiso, pero es también una garantía mobiliaria. Tercero, una empresa de factoring recibe de su cliente un conjunto de facturas en garantía de un financiamiento para la compra de nuevo inventario. La cesión en garantía pro solvendo es una garantía mobiliaria. Cuarta, un distribuidor mayorista entrega al comerciante detallista en consignación para la venta un inventario de cosméticos y perfumería, reservándose el dominio sobre la mercadería para garantizar las obligaciones del consignatario. La consignación con reserva de dominio es una garantía mobiliaria. Sexto, un banco suscribe con un cliente un leasing financiero para la compra de maquinaria agrícola. Como es usual en este tipo de contratos, el banco mantiene la propiedad de la maquinaria. Claramente se trata de una garantía mobiliaria. Ese era tal vez algunos ejemplos que quería señalarles para que tuvieran por ahí alguna referencia sobre lo que puede entenderse en forma práctica como bienes que son susceptibles de otorgarse en garantía mobiliaria. Y bueno, eso era lo que teníamos previsto para hoy. Y repito, y sigo haciendo la aclaración pertinente de que es un tema que tiene una serie de aristas y desarrollos bastante amplia, que yo los invito a que si alguno tiene interés, más bien que trate de profundizar. Es un tema que perfectamente alguien se puede especializar. Entidades que se dedican al otorgamiento de crédito trabajan mucho con esta figura de la garantía de mobiliarios, y en el plano profesional, un abogado que se ubique, que entienda esta materia, es fácilmente susceptible de ser considerado por la especialidad de la materia que tiene. Vamos a hacer un receso, son las 9:02, vamos a dar un receso de 5 minutos. A las 9:07 nos volvemos a ver para contar con las exposiciones de las personas que estaban establecidas para hoy. Nos vemos en 5 minutos.
Hola, regresamos a la clase. En la lista que yo tengo aparece en primer lugar Kevin Guillén Chinchilla. Pregunto si está en la clase. Bueno, no está. Entonces, continuamos con la segunda persona que tenemos aquí en la lista, que es Anthony Mora. Por hasta 10 minutos tiene tiempo para que realice su presentación del trabajo de investigación, Anthony. Sí, ya voy a poner a compartir. A ver cómo era. Es abajo, en la barra de abajo, el cuadro o rectángulo que tiene una flecha hacia arriba. Ahí usted escoge, oprime ahí y le da tu pantalla, creo que le aparece. Y ahí usted busca donde tiene la presentación. Yo le voy indicando si ya la observamos. Ya se Perfecto. debería estar viendo. Ok, nada más. Se ve perfecto. Ya se ve en pantalla completa. Se ve en pantalla completa. Muy bien, Antonio. Ok. Bueno, la sentencia que a mí me tocó es bastante larga en realidad. Em, las partes son Trovanex y Productos Florida. Y es una sentencia del 2010 de la Sala Primera. A ver, en primer lugar, hay como una complicación, digamos, porque en la primera instancia se declaró a Productos Florida como parte vencedora y se condenó a Trovanex como a un pago por daños y perjuicios. En apelación se resolvió al revés, en favor de Trovanex. Entonces, tenía que ya la sala dilucidar como quién tenía razón o qué era lo que estaba pasando para que, en efecto, ambas instancias fueran contrarias, digamos. Bueno, sucede que en octubre del año 2003, Trovanex y Productos Florida suscribieron un contrato bueno, el nombre que le ponen es Contrato Privado de Producción y Procesamiento de Banano Orgánico durante un plazo de 2 años. En ese contrato, Productos Florida se encargaba de la maduración y procesamiento de la fruta y la posterior exportación del puré de banano a los lugares que Trovanex le había indicado, mientras Trovanex debía pagarle ahí determinada suma a Productos Florida por tonelada métrica de puré y por unos puré que tenían en convenio, puré de banano, ¿verdad? Sin embargo, ok, tengamos en cuenta que se empieza el 1 de noviembre del 2003 y que son 2 años de plazo. Sin embargo, el 19 de agosto del 2004, Productos Florida le comunicó a Trovanex que dejaría de hacer el procesamiento de la fruta a partir del 30 de septiembre de ese mismo año, por lo que, le pone explícitamente, por lo que debía buscar otra empresa que se encargara de las obligaciones que la misma tenía. Por lo anterior, entonces Trovanex contrató con la empresa Fructa CR para que se llevaran a cabo los mismos procesos que inicialmente Florida tenía a su favor. Y en ese segundo negocio, digamos, en ese segundo contrato que hace, eh, se aumentan los precios que inicialmente se tenían entre las dos partes y se causó como una diferencia económica, dice Trovanex, de $130,000. Luego viene Productos Florida y nos aclara algunas cosillas. Dice que en realidad la imposibilidad o la razón que tuvo para finalizar el contrato fue que hubo una imposibilidad de cumplimiento, porque, bueno, una imposibilidad a causa de una situación, y así la menciona, de excesiva onerosidad sobreviniente. Entonces, se supone que le solicita a Trovanex en diversas ocasiones que se haga la renegociación como de los precios, de las obligaciones y de todo esto, pero que al final no se logró ningún acuerdo. Como había un desequilibrio entre las obligaciones, Productos Florida estimó que no podía cumplir y como Trovanex no le cumplió o no quiso renegociar, entonces infiere que fue Trovanex quien incumplió las responsabilidades primero. Entonces,
como dice acá, se acogió a la excepción de contrato no cumplido, entonces, que ya hemos visto bastante. Entonces, como la otra parte incumplió primero, no tenía Productos Florida la obligación de continuar con el contrato. Hubo determinado momento en el que Productos Florida se arrepiente, digamos, de la decisión que tomó y quiso continuar con el contrato original, posiblemente viendo que no actuó de la forma que debió, pero Trovanex se negó. Entonces indica Productos Florida que por haberse negado la otra parte, estuvo voluntariamente anuente a llevar un contrato distinto con costos extra. Entonces que la diferencia económica, bueno, aquí no se menciona que era de $130,000, no la tendría que pagar, ¿verdad? Entonces esos son como los puntos claves de cada una de las partes. Sin embargo, ya luego viene la sala a aclararnos un par de cosas que ninguna de las dos partes como que tenían claras de por sí. Bueno, menciona la sala que quedó probado que a pesar de que Productos Florida intentó dejar sin efecto su intención de detener sus responsabilidades contractuales, ya para la fecha en la que, a ver, se arrepintió y quiso reanudar la continuidad del contrato, ya Trovanex había llegado a un acuerdo con la empresa Fructa. Fue esa la razón por la que Trovanex no le acepta el haber continuado. Y además estima la sala que no había obligación de aceptar la reanudación por parte de Florida, o bueno, la reanudación que Florida solicitó, porque desde el mismo momento en que se presentó la manifestación de voluntad unilateral de Productos Florida de terminar el contrato, la misma configuró el rompimiento a partir como hemos estudiado mucho, el artículo 692, que ahí lo dejo escrito para que uno siempre lo tenga como en cuenta. Entonces, a partir de ese rompimiento que fue unilateral, Trovanex no estaba obligada a aceptar la retractación. Ujú. Y bueno, esto es como parte de lo que menciona la sala. Y ahí, bueno, se menciona, lo puse en negrita para que quedara como resaltado. Se consideraba que al haberse terminado el contrato por parte de Florida, si se reanudaba y Trovanex aceptaba como el reanudar el contrato, eso en realidad sería un contrato nuevo. Entonces, como ya había terminado el primer contrato por la finalización unilateral, no había consecuencias en cuanto a que pudiera rechazar esta nueva oferta. Además de que ya tenía en realidad ya tenía un precontrato con la empresa Fructa, que él empezó de paso a regir a partir del momento en el que ya se había terminado el contrato, el plazo de los 2 años iniciales que habían entre las dos partes. O sea, si el contrato original era a partir del 2003, em, Trovanex decidió iniciar el contrato con Fructa a partir del 2005, ya cuando hubiera terminado como el primero, seguro como para ir sobre seguro, básicamente. Entonces la sala también considera, o bueno, rescata que esa renegociación que quiso hacer Florida no era equitativa porque quería variar aspectos como la calidad mínima de la fruta, los materiales de empaque, los acuerdos preventivos en caso de pérdidas y otras propuestas que en realidad hacían que se variara demasiado el contrato inicial y no solamente una renegociación de precios por inflación y costos de exportación, que esa era lo que había puesto Productos Florida como razón de renegociación. Sin embargo, de fondo se descubre que la intención era renegociar muchísimos aspectos extra que sí habrían sido lesivos para Trovanex. Y a ver, y bueno, por eso considera la sala que no hubo ni siquiera abuso de derecho, que era una de las cosas que se alegaban, y tampoco la existencia del principio rebus sic stantibus, que se habían mencionado a lo largo de los escritos. Y al final, la sala considera
que fue una falta grave de las instancias anteriores, no haber condenado daños y perjuicios en favor de Trovanex, porque los habían calculado según el perjuicio inicial de los $130,000 de diferencia entre un contrato y otro, pero dice la sala que el perjuicio de haber terminado antes de tiempo el contrato inicial no se puede calcular simplemente por la diferencia de precios entre un contrato y otro, sino que también se debió considerar otros aspectos que si el tribunal no podía definir, simplemente tuvo que haberlos condenado en abstracto. Entonces ahí ya nos viene como a esclarecer esa figura también, que es como muy importante. Y aprovechando, bueno, esos son los artículos que menciona la sala, que también los hemos estudiado. El artículo 22 del Código Civil en cuanto al abuso del derecho y el 704 y 702, bueno, los puse en orden invertido. En cuanto a la indemnización. Y al final, bueno, me pareció importante aprovechar porque eran como dos conceptos o principios que se mencionan a lo largo de la sentencia, alegados por las partes y que no son muy trabajados en el entorno nacional. Entonces, bueno, aquí viene una... ajá, esta es la cita, sí. Una cita que es más o menos una definición como de este principio que insistimos, también la sala lo ha mencionado en muy pocas ocasiones, no tiene un gran desarrollo. La única... Le queda un minuto para concluir, Anthony. Ok, gracias. Bueno, se trata que es el cuestionamiento de la fuerza obligatoria que tiene el contrato. Entonces, cuando se presenta un desequilibrio, habría una posibilidad de terminar el contrato. También la sala cuestiona que la posibilidad de haber roto inicialmente, unilateralmente, perdón, el contrato debió hacerse en instancias judiciales y no por propia voluntad, y que va en relación con este principio. Y el de excesiva onerosidad sobreviniente, bueno, aquí resalta el Tribunal Contencioso Administrativo, que es el que desarrolla esto, varios principios que son, que lo diferencian del caso fortuito y la fuerza mayor, que en contraste con este, a ver, con este desequilibrio entre los intereses, porque una parte estaría ganando más que la otra, o sea, el contrato estaría totalmente desequilibrado, que era lo que se discutía, que era la razón de los costos, la diferencia entre los costos iniciales y los actuales, que eran los que alegaban Trovanex y Florida. Entonces, bueno, aquí lo caracterizan, que es un acontecimiento extraordinario, imprevisible y que exista un nexo causal que sea extraño al riesgo propio del contrato. Y menciona que aquí en Costa Rica no hay una normativa clara. Y que es una sentencia reciente, por cierto, que es del 2015. Y bueno, aquí debería estar la diapositiva de agradecimiento, pero bueno, eso sería. No, le agradecemos el desarrollo de su trabajo y me parece que muy claro, muy puntual y creo que una cantidad grande de temas, ¿verdad?, vinculados con nuestro curso. Muchas gracias, Anthony. Tiene la palabra ahora Blasha para Gracias, exponer profe. su... Voy a compartir un momentito. Que bueno, mientras se comparte igual, le agradezco a Blasha por el apoyo ahora con lectura de algunas normas en la primera parte de la clase. Ya tenemos la Vamos. presentación completa, a pantalla completa, Blasha. Tiene a partir de Ok, ahora hasta 10 minutos. perfecto. Bueno, buenas noches. A mí me tocó la sentencia número 168 del 2010. Esta es de la sala primera y es de las 8:45. Esta sentencia, pues, realmente fue bastante corta. Era acerca de Fernán Francisco Valverde Cordero en contra de Jonathan Daniel Pérez Sánchez y el Superservicio MC Costañera Sur, Sociedad Anónima. Algunos de los hechos relevantes es que, bueno, primero el actor Fernán Francisco Valverde Cordero lleva su automóvil de placa 307912 al taller denominado Superservicio Costañera Sur para un alineado y tramado, donde trabajaba como mecánico Jonathan Daniel Pérez Sánchez. Él
pues se va, ¿verdad? Deja el vehículo en manos de él para que le hagan el trabajo necesario, pero pues el demandado Pérez Sánchez utiliza el vehículo sin previa autorización, lo saca fuera del taller y durante este transcurso el vehículo colisiona provocando pérdida total. Con base a los hechos, pues entonces Fernán Francisco Valverde Cordero decide tomar pues acción y ejercer su derecho, presenta la demanda y fija la cuantía de los hechos, que es un total de 6 millones, bueno, 6.500.000 colones, dentro de los cuales va a incluir diferentes gastos. Aquí sería como el desglose de lo que él pedía como compensación, que eran 3 millones por el valor total del vehículo, la grúa que tuvo que pagar para poder llevarse el vehículo del lugar de los hechos, que eran 20.000 colones, el lucro cesante, porque tenía que tomar taxis y pues como que dejó de poder utilizar pues el automóvil por 800.000 colones, además de daño moral de 2 millones. Además, bueno, pues el señor Pérez, ¿verdad? Jonathan Daniel Pérez es considerado bajo rebeldía porque no se presenta a la audiencia a la cual lo llaman y entonces como no se presenta, se dan por comprobado los hechos expuestos por parte del señor Fernán Francisco. Eh, Además, se da parcialmente con lugar la demanda y se ordena el pago por pérdida total del vehículo. Este es el monto que se pide en total, ¿verdad? Que incluye todo lo que anteriormente pues se desglosó. Y bueno, con base a esto, los representantes legales del señor que estaba a cargo de Superservicio MC Costañera Sur Anónima pide que, bueno, su nombre es Marcos Machado Cruz, que figura como codemandado. Ellos solicitan que se dé una nulidad de la sentencia, la cual esta es pues rechazada y es donde se interpone el recurso de casación. Algunos de los argumentos que se utilizaron para presentar el recurso de casación es que se cuestiona realmente quién es el titular del vehículo, puesto que en el momento que se dio el accidente, el vehículo no estaba a nombre del señor Francisco, sino que estaba a nombre de Cindy Salazar Cordero. Esta le había otorgado un poder especial al señor para que él pudiera, pues, ¿verdad?, utilizar de él, tomar las decisiones administrativas necesarias y demás. Entonces, lo que alegan los abogados es que como el vehículo no estaba a nombre de la persona, él no podía tomar acción y él no tenía como el derecho, por así decirlo, de poder solicitar estas costas. Entonces, pues se analizó un poco lo que fue el poder especial, donde aquí tenemos el artículo 854 del Código de Comercio. En este se dice lo siguiente. Un momentito, dice que el que alegue la prescripción está obligado a probar el justo título, salvo que se trate de servidumbres de derecho de poseer o de muebles, en cuyos casos el hecho de la posesión hace presumir el título mientras no pruebe lo contrario. Además, aquí también se rescata lo dicho por Torrealba, ¿verdad? Que en lo que son las compraventas, como es un contrato consensual, salvo ciertas excepciones, la compraventa se perfecciona con el acuerdo en cosa y precio. Entonces, se considera que el vehículo sí era de don Francisco por esto mismo, porque se acordó en cosa y precio, él lo pagó y la señora síndico pues estuvo de acuerdo. Pero también se tiene que ver lo que sería la punibilidad a terceros, ¿verdad? Que como el vehículo no había estado registrado ante el registro, en el momento que se dan los hechos, esto es lo que generó mayor controversia. Y aquí también se quiere rescatar lo que dice el profesor Torrealba, que dice que la eficacia erga omnes se produce a partir del hecho jurídico que en cada caso determina la punibilidad de terceros. Para cosas sujetas a inscripción, tal eficacia de cara a los terceros se produce a partir de la fecha de la presentación al registro correspondiente del documento traslativo, presuponiendo que éste se llegue efectivamente a inscribir. Para cosas muebles, la punibilidad de terceros se produce por la tradición. Entre dos adquirientes que no han entrado en posesión, la prioridad se define por la fecha cierta del documento de adquisición. Pero aquí también es donde entra a tomar parte el artículo 1256, que en este se establece lo siguiente, y dice que el poder especial para determinado acto jurídico, judicial y extrajudicial solo facultará al mandatario para los actos específicos en el mandato, sin poder extenderse ni siquiera a los que se consideren consecuencia natural de los que el apoderado esté encargado de ejecutar. El poder especial otorgado para un acto o contrato con efectos registrales deberá realizarse en escritura pública y no será necesario inscribirlo en el registro.
Y bueno, sí se denota también que pues, poder especial que se le otorgó, sí fue inscrito hacia el notario bajo el número, era el número 80 del notario el día 2 de junio de 2006. Entonces, sí se dio la escritura donde ¿verdad? Se establecía este poder especial. Lo que no sabemos es exactamente qué establecía el poder especial y entonces es ahí donde igual, ¿verdad? Pues se queda como la duda. La sala sí resuelve a favor del actor y dice pues que sí está obligado, ¿verdad? De manera solidaria, tanto el señor Jonathan Daniel Pérez como Superservicio Mesa Costañera Sur, Sociedad Anónima, de pagar por las costas del vehículo porque se estaba brindando una contratación de servicios, la cual pues hubo un incumplimiento contractual al haber sacado el vehículo del taller. Y también una resolución similar del mismo año es la 192, donde rápidamente voy a leer de lo que se trató esto. Y dice, como bien se analiza en el fallo apelado, la actora y el demandado celebraron un contrato de obra, en virtud del cual el segundo debía reparar parte de la carrocería del vehículo propiedad de la primera, específicamente el piso del automotor. Para ese efecto, la autora le entregó el bien, el cual desde entonces quedó en custodia del demandado. En virtud del contrato aludido, una de las obligaciones principales que adquirió el demandado fue la de hacer, que era reparar el vehículo, derivándose de ella otra más en forma necesaria, la de velar por la conservación de la cosa, para restituírsela posteriormente a la actora, luego de realizado en ella el trabajo necesario. Ante este panorama resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 698 del Código Civil, correctamente citado en el fallo recurrido, el cual establece que la obligación de velar por la conservación de una cosa derívese de una principal de dar o de una de hacer, compele al deudor a emplear en la conservación los cuidados de un buen padre de familia, salvo en los casos en que la ley especialmente atempera o agrava la responsabilidad. En este caso, el demandado, en la obligación de velar por la conservación del vehículo en cuestión, no empleó los cuidados de un buen padre de familia, pues actuó en forma imprudente y por ello sí actuó con culpa. En efecto, teniendo vehículo propio para transportarse, tal y como lo indicó la testigo María Alejandra Retana Quesada, quien dijo ser su esposa, prefirió tomar el vehículo de la actora que estaba en su taller de reparación situado en Paso Ancho para transportarse en él hacia el sector de los Saltillos, con el fin de realizar una diligencia de tipo personal, con el resultado de que le fue sustraído en la forma ya indicada. El demandado manifiesta que de su parte no existió dolo, pero nadie, ni la demanda ni la asistencia, en la sentencia recurrida, la achaca haber actuado de esa forma. Y de ahí que ese alegato está totalmente fuera de lugar. No es cierto, como lo afirmó el demandado en sus agravios, que tomó el vehículo porque debía moverlo para revisarlo mecánicamente, ya que el contrato realizado con la actora no incluía realizar labores de esa naturaleza en el automotor, y por ende no se justificaba que debía sacarlo del taller y conducirlo para el fin que menciona. Significa entonces que el demandado, al incumplir las obligaciones dichas derivadas del contrato de obra que realizó con la actora, es responsable frente a esta última de los daños y perjuicios que le ocasionó por la pérdida del automotor, tal y como lo establece el artículo 702 del Código Civil, también correctamente citado en la sentencia apelada. Esta fue una sentencia del tribunal, donde pues, ¿verdad? Es como muy parecido, el tribunal segundo, perdón, civil, y esto pues es muy parecido a lo que le sucedió, ¿verdad? A la persona actora que deja su vehículo para cierto servicio y pues se usa para otros fines y lastimosamente incurren estos daños. Pero bueno, eso sería de mi parte. Muchas gracias. Gracias a usted, Blascha. Qué increíble, ¿verdad? Que se en este tipo de situaciones, en este caso incluso dos, muy Sí. semejantes. Me parece que esta segunda, la 192 que nos trae Blascha, es muy parecida, ¿verdad? Es un abuso, y toman un vehículo que se dio para reparación. Pareciera como que en algunos casos como que es común, ¿verdad? El cuidado que hay que tener en esta materia. Y Profe, no y me vieras parece. que es solo como para agregar, es súper común que esto pase. De hecho, a mí me pasó hace unos meses que yo llevé el auto a un mecánico que me habían recomendado y cuando llegué yo en taxi para ver cómo estaba todo, yo no le avisé al mecánico que iba a llegar, lo vi donde estaba montado en mi auto, iba para afuera y cuando me vio hasta que hice una cara de susto, ¿verdad? Porque lo agarré caído, como dicen, ¿verdad? Pero es más común de lo que uno pensaría que los mecánicos tomen los vehículos sin permiso para ir a hacer quién sabe qué, ¿verdad? Y pues en estos dos casos sí tuvo una pérdida terrible porque a esta señora en la 192 fue que se lo robaron, o sea, le hicieron un Sí. bajonazo ahí por Atillo. No, y el otro caso, un accidente.
y seguro el mecánico le dijo, no, es que voy a probarlo. cuando, Ajá. cuando usted llegó. Tal vez nada más quisiera hacer una aclaración. En el caso del poder especial de que se refiere a la sentencia a la que se trabajó, en realidad no es que se inscriba, ¿verdad? El poder especial lo que tiene que, en este caso es que me imagino que fue que se protocolizó en escritura pública, ¿verdad? Porque el especial no es necesario la inscripción en el registro. Tal vez por ahí nada más esa precisión, pero me parece que estuvo muy clara su presentación, Blasha. Le agradecemos mucho. Gracias, profe. Y bueno, creo que salvo que hubiera alguna pregunto, alguna observación, ¿no? Entonces estaríamos dejando por concluido la clase para efectos de la grabación y espero que, bueno, que lo que hoy se ha hablado les quede muy claro a las personas que estuvieron acá como a las que van a poder tener acceso a través de la grabación. Muchas gracias.